Este jugador fue uno de los descubrimientos más ilusionantes del fútbol francés en la última década, pero lamentablemente jamás cumplió con las expectativas. Tenía un talento increíble, una visión de juego brutal y un regate que hacía recordar a los mejores. El mundo del fútbol lo apodó como el pequeño Zidane. Muchos creían que era su heredero, pero a causa de las lesiones y de la mala actitud, no pudo convertirse en leyenda. A continuación disfrutaremos de la historia de Johan Gourcuff, la estrella que jamás brilló. Sur le deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff, oh, deux fois, oh, exceptionnel, Johan Gourcuff, on le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou, après un tel enchaînement, Gourcuff, magique. Johan Gourcuff nació un 11 de julio de 1986, en la ciudad francesa de Plumont. Fue un niño nacido en el seno de una familia plagada de deportistas. Un ejemplo de ello es su padre, Christian Gourcuff, que militó en varios equipos de fútbol francés, como el Stade de Reims, el Guingamp o el Lorient. De hecho, fue gracias a su padre que el pequeño Johan comenzó jugando en las categorías inferiores del Lorient. A la edad de 17 años, decidieron subirlo al primer equipo, donde jugó una campaña en la segunda división francesa. Allí tan solo era un mocoso, pero mostró una sorprendente calma con el balón en los pies. Siempre sabía lo que tenía que hacer e ilusionó mucho a los aficionados. Lamentablemente para el Lorient, en verano de 2003, su padre se convirtió en entrenador del Stade de Reims de la Ligue 1 y se llevó a su hijo con él. De esta forma, Gourcuff firmó su primer contrato profesional y allí permaneció 3 temporadas. En la 2003-2004 fue alternando con el segundo equipo, pero ya en su segunda temporada y con 19 años, se hizo con un puesto en el 11. Durante esa temporada, mucha gente criticó que el jugador estuviera allí por el deseo de su padre, aunque la realidad era totalmente distinta. Esa temporada se salió. Jugó tan bien que fue asombrando a los clubes más importantes de Europa, quienes hacían cola para hacerse con sus servicios. Tras esa buena temporada, Gourcuff fue convocado con Francia para disputar el Europeo Sub-19 de 2005, y allí daría un golpe de efecto a su carrera. Junto a jugadores como Hugo Lloris o Gouffran, se saldría, donde tras anotar 3 goles y ser la batuta del equipo, logró conquistar el trofeo, donde vencieron por 3-1 en la final a Inglaterra. Tras ese triunfo, jugó su tercera y última temporada con el Reims, y allí terminó de explotar. Jugó casi todos los partidos, anotó 6 tantos y clasificó al Stade en la 7ª plaza. Su buen juego hizo que los hinchas le apodaran como el pequeño Zidane, y esto llegó a los oídos del Milan, que decidieron pagar 6 millones de euros para hacerse con la perla francesa. De esta forma y en verano de 2006 llegaba a San Siro. El mundo del fútbol le esperaba, pero allí fracasó por completo. Con los rossoneri tan solo jugó 2 temporadas, campañas en las que realmente tuvo oportunidades, pero no las aprovechó. Jugadores como Kaká y Pirlo le opacaron, y sus cifras fueron muy malas. 3 goles y 7 asistencias no eran lo que se esperaba de él, y esto despertó las críticas de la afición. Pese a que su juego no fue el mejor, fue un jugador importante en la conquista de la Champions de la 2006-2007, donde pese a no tener minutos en la final, en la que vencieron al Liverpool por 2-1, durante la competición jugó 9 partidos. Tras esas 2 temporadas agridulces con el Milan, en verano de 2008, Carlo Ancelotti decidió no contar con él y lo cedió al Girondins de Burdeos de la Liga Francesa. De vuelta a su país, el centrocampista ofensivo olvidó sus problemas y encontró aquello que no había atesorado en su etapa en Milán: estabilidad. En su primera temporada parecía otro jugador, anotó 12 goles y dio 11 asistencias. Los aficionados alucinaron con él y la prensa volvió a confiar en él como el sucesor de Zidane. Esa campaña jugó con regularidad en la mediapunta de un equipo versátil, dirigido por Laurent Blanc, y junto a jugadores como Chamac o Cabenaghi, se proclamó campeón de la liga, rompiendo con la hegemonía del Lyon, que era dueño y señor de Francia. Pero no solo eso, y es que Gourcuff fue nombrado como el mejor jugador de la liga.
Tras ese increíble año, el Milan quiso recuperarlo, pero Gourcuff se negó a volver. Esto forzó a los rossoneri a vender al jugador al Girondins, a cambio de 14 millones de euros. La 2009-2010 sería su segunda temporada en Burdeos, y es cierto que bajó un poco el nivel, pero en Champions se salió, donde consiguió llevar al Girondins hasta los cuartos de final, ronda en la que perdieron ante su rival en Liga, el Olympique de Lyon. Su buen papel en Europa le sirvió para ser convocado por Raymond Domenech para disputar su primera y única competición con la selección francesa, el Mundial de Sudáfrica. Allí llegó con tan solo 24 años y la maleta llena de ilusión, pero nada pudo ir peor. El fracaso fue total. Cayeron en fase de grupos como últimos clasificados, y además fue señalado, ya que en el tercer y decisivo partido de grupos ante Sudáfrica fue expulsado, cosa que les costó la derrota y la posterior eliminación. Esto le costó muchas críticas en Francia, pero pese a eso, sus 2 buenas temporadas con el Girondins le valieron para que el mejor equipo del país, el Olympique de Lyon, decidiera desembolsar 22 millones de euros por él, siendo este el fichaje más caro de Francia en aquel momento. En Lyon le esperaban con ganas, y la verdad es que su primera temporada fue buena, anotó grandes goles y dejó varios destellos de calidad. Todo parecía indicar que Joan iniciaría su mejor etapa como futbolista en Lyon, pero nada más lejos de la realidad. En las siguientes 4 temporadas que permaneció en Lyon, vivió la peor etapa del club. En esos 4 años tan solo ganó una Copa francesa, pero lo peor no fue eso, ya que sufrió hasta 15 lesiones. Parecía que estaba maldito, y es que se lesionaba en todos los sitios posibles, y de todas las formas posibles. El talentoso futbolista francés estuvo de baja 560 días, y se perdió casi 100 partidos. Entre todas esas lesiones, destacaba la que se hizo en el abductor mientras paseaba el perro, o la más grave que sufrió, cuando se rompió el talón de Aquiles, lesión, por cierto, que supuso el principio del fin de Gourcuff. Esto ocurrió en marzo de 2015, y ese mismo verano terminaba contrato con el Lyon. Tras esas 5 temporadas plagadas de percances con el Lyon, el club decidió no renovarlo, y Joan se quedó sin equipo. Tan solo tenía 29 años, y parecía que su carrera había terminado. ¿Quién iba a fichar a un jugador que parecía de cristal? Pues bien, sí lo hubo, el Stade de Rennes, equipo, por cierto, dirigido por su padre, que decidió contratarle en septiembre de 2015, pese a saber que no jugaría hasta enero. Esa temporada jugó poco, pero ya en la 2016-2017 volvió a coger algo de ritmo. Se volvió a sentir futbolista y anotó algunos goles. Tras esa temporada, en la 2017-2018, volvería a lesionarse. Esa campaña tan solo jugó 10 partidos, y para no ser un lastre para su padre, decidió abandonar el club tras 3 temporadas. En verano de 2018 fichó por el Dijon de la Liga Francesa, pero ya estaba acabado. Incluso la afición lo decía, no querían exjugadores en su estadio. Tan solo tenía 32 años, pero físicamente parecía que tenía 43. De hecho, estaba tan mal que fue el propio club el que decidió rescindirle el contrato en enero de 2019, y a partir de ese momento no se le volvió a ver en un terreno de juego. Esta ha sido la carrera de Gourcuff, jugador que, al igual que muchos jóvenes, no supo elegir el momento ideal para probarse en la élite. El mismo talento que lo convirtió en el elegido lo condenó por su falta de regularidad y extrañas lesiones. Así fue Gourcuff, un fuera de serie que terminó consumido por su mente.